Muy buenas tardes con todos los presentes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué Buenas tal, tardes, Ana, Melissa. Delia, Felipe, Melisa? Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Muy bien, entonces espero que tengan un buen viernes y estén listos para la última sesión. El día de hoy vamos a trabajar lo que es la evaluación en el aprendizaje colaborativo. Y para eso he colocado como logro de aprendizajes que al finalizar ustedes logren construir diseños instruccionales teniendo en cuenta a la evaluación como una forma de hacer visible el aprendizaje, ¿sí? Entonces, para eso vamos a iniciar con un juego que es el juego de charada, que imagino que todos conocen, ¿verdad? A ver. Voy a compartir el grupo. Lo primero que van a hacer es, van a ingresar a este Jamboard. Por favor, ingresen. Les he colocado el enlace en el chat del Zoom. Bien, veo que ya hay 4 que han ingresado. Ok, entonces, hasta el momento ya hay 6. Me parece que solamente falta una persona más. Y creo que aquí todos saben jugar charada, ¿verdad? La idea es dibujar y el resto del equipo tiene que adivinar. Está prohibido escribir números o letras, solamente tienen que hacer dibujos. Yo voy a dividir a todos los presentes en 2 equipos y a cada equipo le voy a dar una palabra para que dibuje y su equipo tiene que adivinar, ¿ok? Entonces, vamos a armar los equipos. El primer equipo va a ser 3, 6, 7, 8 ya. Ana, Delia, Diana y Elizabeth, ok, van a ser un equipo. Y el equipo 2 va a ser Felipe, Mabelín, Melisa y Mirta. ¿Ya? Repito, equipo 1, Ana, Delia, Diana y Elizabeth. Y equipo 2, Felipe, Mabelín, Melisa y Mirta. Entonces, vamos a hacer un ensayo. Ok, vamos a empezar con el equipo 1. Y vamos a hacer eso es una prueba nada más. Ok. Ana, ¿está Ana por ahí? Sí. Ok, Ana, te voy a mandar en el chat una palabra y tu equipo tiene que adivinar. Eso solamente es un ensayo para que vean cómo es, ¿ok? A ver, una fácil. Listo, Ana, tienes 1 minuto para dibujar. Mesa. Muy bien, Delia. Ajá, muy bien. Entonces, esa es la idea, ¿sí? Borra, por favor, Ana. Ahora sí vamos a empezar. Obviamente, las palabras van a ser ahora términos matemáticos y esa es la idea, ¿ok? ¿Alguna pregunta antes de empezar el juego? Una consulta, ¿por dónde mandan buenas tardes, ¿por dónde mandan las palabras? Lo mando por el chat de Zoom. En chat de Zoom, ya. Ujú. Gracias. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Ahora sí, Ana le va a tocar una palabra matemática. Está.
Listo. Ana, ya te mandé la palabra, empiezas a dibujar. Delia o Diana tienen que adivinar. Les quedan 30 segundos por si acaso. Triángulo escaleno. Muy bien, Delia. Entonces tenemos un punto para el equipo de Ana. Muy bien. El equipo 1. Ana, por favor, puedes borrar. Y ahora vamos con el equipo número 2. Entonces, a ver, vamos a ir ampliando ya porque han ingresado más personas. Entonces, son, a ver, 2, 4, 6, 8, 10. Serían 5, 5. 5, 5, a ver. Entonces, el equipo 1 va a ser Abiela, Ana, Delia, Felipe. Ay. A ver, otra vez. Abiela, Ana, Delia, Felipe y Francis, ya hasta Francis, ¿ok? Ese va a ser el equipo 1 que ya ha participado, desde Ana hasta Francis, desde Abiela hasta Francis. Y, a ver, Abiela, 3, 5. Ya, y el equipo 2 mejor va a ser desde Francis hasta Mirta, ¿ok? Entonces, equipo 1, Abiela, Ana, Delia, Diana y Felipe. Entonces, ahí se está incorporando Abiela y Felipe. Y el equipo 2 es Francis, Ingrid, Mabeline, Melissa, Mirta. ¿Ok? Bien, entonces empezamos con Francis. Francis, te voy a decir una palabra por el chat y tienes que dibujarlo y tu equipo tiene que adivinar. ¿Ok, Francis? Ok, Meli. Ya, recuerden que está prohibido escribir números o letras. Solamente pueden dibujar. Ya, pero tengo Un minuto. Sí, tienes un minuto para. acá vas a escribir. Ah, sí, todos están en el Jamboard, ¿verdad? Ah, yo no. Ok, ahorita les paso el enlace para los que acaban de ingresar. Ahí está el enlace, por favor se unen todos los que han entrado. Ya, la plantilla 1, ¿no? Sí, ajá. Ya. Muy Ya. bien, ahora sí te voy a mandar la palabra a tu chat personal. Ya está, ya te la mandé. Ya. Tienes un minuto para dibujar. Buenas tardes a todos. ¿En qué consiste la actividad, por favor? Ahorita Francis tiene que dibujar una palabra que le he mandado por el chat y su equipo tiene que adivinar. Su equipo, el equipo de Francis son Ingrid, Mabeline, Melissa, Mirta. Gracias. Ya. Trapecio rectángulo. Muy bien, muy bien. Entonces vamos un empate, cada equipo va un punto. Muy bien, Francis, borra por favor esa palabra. Vamos con la siguiente palabra que le toca al equipo número 1 y a ver, vamos a ver quién está por acá. Abiela, ¿está por ahí Abiela? Sí, sí, maestra, acá está. Ok, Abiela, te voy a mandar por el chat tu palabra y tienes que dibujar y tu equipo adivinar. Ya te la mandé a Abiela. Abiela, ¿leíste la palabra?
Abiela. Creo que Abiela, ahí está, ahí está. Recuerden que el equipo 1 es Ana, Delia, Diana, Elizabeth y Felipe. Tienen que adivinar lo que está dibujando Abiela. Trapezoide. Muy bien, muy bien. Punto para el equipo 1, van 2 puntos. Vamos con el equipo número 2. Abiela, por favor, si puedes borrar lo que has dibujado. Y ahora es el turno de Ingrid. Ingrid, ¿estás por ahí? Sí, sí. Listo. Ingrid, te voy a mandar a tu chat de Zoom la palabra. Listo, ya te lo envié, Ingrid. Ok. Puedes empezar. 1 minuto. Está corriendo el tiempo, ¿eh? Son 2 palabras por si acaso para el equipo. Va a dibujar Ingrid y pueden adivinar Francis, Madeline, Melissa o Mirta. Pero no hay nada, ¿no? Sí, Ingrid, ¿qué pasó? ¿Estará en el Jamboard o no? Ingrid, Ah, no, no aparece. ¿Dónde? 1 de 3. Ah, en la 2. Yo ya, pensé que era por grupo. ok. Ya. Al equipo de Ingrid le quedan 30 segundos. Mm, Rectas oblicuas. ¿Oblicuas? No. Rectas secantes. Muy bien. Muy bien, equipo 2. Van empates 2-2. Vamos con el equipo número 3. Perdón, el equipo número 1. Ok, equipo número 1. Y ahora es el turno de... Es el turno de... bien, Delia. Delia, ¿estás por ahí, Delia? Sí. Ok, Delia, te voy a mandar a tu chat privado la palabra. Ya está. Delia, ¿lo tienes? Sí. Muy bien, puedes empezar a dibujar en el slide 1. Es una sola palabra. Puede adivinar Abiela, Ana, Diana, Elizabeth o Felipe. ¿Puede ser paralelepípedo? No, no es la palabra. Cubo. Hexaedro. Muy Hexaedro. bien, hexaedro. Muy bien. O cubo también le llaman. Sí, le puse el nombre más matemático.
Con las justas, con las justas. Muy bien, equipo 1. Vamos con el equipo 2. El equipo 2 es el turno ahora de... Delia, por favor, si puedes ir borrando el dibujo. Es el turno de Mabeline. ¿Estás por ahí, Mabeline? Sí, maestra, sí estoy. Listo. Mabeline, ¿estás en el Jamboard? Sí, sí estoy en el Jamboard. Ya, anda al slide 2, ¿ok? Al slide número 2. ¿Estás ahí? Sí, Listo. Te he mandado la palabra a tu chat de Zoom. ¿La tienes? Ahí está, muy bien. Empieza. Es también una sola palabra. Pedro, octaedro, Sí, perdón. es octaedro, solamente que no sé cómo lo sacaste porque todavía no lo he terminado de completar. Pero muy bien, bueno, vamos a validarle. Ok, punto número 3, van empatados. Y vamos con la última ronda, ok, la última ronda. Ya, acá se define quién es el ganador. Entonces, en el equipo 1, sí, por favor, bórralo. Muchas gracias. Vamos con el equipo 1. A ver, está Abiela, Ana, Delia, Diana. Diana, ¿tú ya dibujaste? Todavía no. No, todavía. Ok, Diana, es tu turno. Estás en el Jamboard, ¿verdad? Sí, Ya, en el slide 1. ¿Sí? sí. Listo. Ya te mandé la palabra a tu chat de Zoom. Confírmame si lo recibiste. Ok. Muy bien, tienes un minuto para dibujar. Estas son 2 palabras, por si acaso, para el equipo 1. Prisma pentagonal. Muy bien, muy bien. Entonces, el equipo 1 ha llegado a los 4 puntos. Excelente. Vamos con la última palabra para el equipo 2. Y sería el turno ahora de... A ver, el turno de... Mabelín, ya dibujaste, ¿verdad? Mabelín. sí, ya dibujé, maestra, el octaedro. Sí, entonces le toca a Melissa. ¿Está por ahí Melissa? Sí, Miss. Ok, Melissa. ¿Estás en el Jamboard? Me parece que sí. Ya. ¿Estás en el slide 2? Melissa, ¿estás en el slide número 2? Miss, lo que pasa es que mi laptop es un poco lenta. Estoy tratando de ingresar un ratito. Ah, ya. Ahora sí, Miss. ¿Sí? Puedes hacer una X acá para ver si estás en el mismo slide que yo.
Ajá, perfecto, muy bien. Te he mandado la palabra a tu chat de Zoom. Confírmame si lo recibiste. Sí, Miss. Muy bien, puedes empezar a dibujar. Vamos, Melissa, rápido, que te quedan 30 segundos. Tiempo. Tiempo. Y creo que el equipo no ha logrado adivinar. Ahora sí está como que más terminado. No está dentro del tiempo, pero igual logran reconocer la figura. Sí, Pirámide una hexagonal. pirámide hexagonal. Pirámide Pirámide hexagonal. Pirámide hexagonal, ¿no? Pero bueno, ahí le ganó el tiempo. Así que el equipo 1, el equipo que ha ganado, muy bien. Felicitaciones, Felipe, Abiela, Ana, Delia, Diana. Vamos entonces, Elizabeth creo que también está en el equipo 1, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver que a partir de esta actividad, que puede ser como una especie de juego, uno podría estar también evaluando, ¿no? Estamos aquí evaluando, por ejemplo, si el estudiante reconoce las características de las figuras geométricas, tanto de figuras geométricas planas y tridimensionales, ¿sí? Entonces, a esto llamamos diferentes formas de evaluar, ¿no? Diferentes a la del examen tradicional. Entonces, cuando hablamos de evaluación y cuando hablamos también de poner como metas, objetivos dentro de la sesión de clase, es importante hablar de la taxonomía de Bloom. Bloom propuso diferentes niveles, ¿no?, de habilidades que un estudiante puede desarrollar y las clasificó en habilidades de pensamiento de orden inferior y habilidades de pensamiento de orden superior. Entonces, las que están abajo en la pirámide son como habilidades muy básicas y conforme va subiendo, son habilidades mucho más exigentes en el estudiante. Por ejemplo, el hecho de conocer, ¿no? O sea, es algo muy básico. Por ejemplo, conocer nombres, características, propiedades, fórmulas. Comprender ya es un poco más porque yo puedo conocer simplemente por repetición y ya está. En cambio, comprender ya implica, ¿no?, otro tipo de demostración. ¿Sí? O sea, el poder explicar el porqué de una fórmula es que ya estoy demostrando comprensión. Aplicarlo es un paso más, ¿sí? Y ya luego viene el análisis, o sea, analizar una situación, ¿sí? Es como un poco más exigente. Sintetizar, ¿no? Resumir y evaluar es como lo máximo, ¿no? La habilidad más exigente dentro de esta pirámide o clasificación. Y fíjense que a veces en la escuela, por lo general, nos centramos en las tres primeras, ¿no? Evaluar conocimientos, la comprensión y aplicación. Y hasta ahí máximo llegamos en las sesiones de aprendizaje, pero muy poco dedicamos a lo que es análisis, síntesis o evaluar, ¿no? Evaluación. Loring Anderson y David Hall, a partir de la propuesta de Bloom, plantearon una propuesta muy similar, pero añadieron algunas novedades. Por ejemplo, transformaron en verbos los niveles, y entonces el primer nivel es como recordar, lo más básico, ¿no?
comprender se mantiene igual, aplicar se mantiene igual, analizar también, y aquí pusieron evaluar, ¿no? Como la penúltima, como el penúltimo peldaño, y crear es como la máxima. Y si ustedes se dan cuenta, hoy en día, ¿no? Actualmente, lo que se valora mucho más en el ámbito laboral es la capacidad de crear, ¿sí? O sea, las personas creativas son las que de repente ahora están como que teniendo un mejor salario, ¿no? Que otras personas. Entonces, en la escuela y en el ámbito de la matemática, muy poco se dedica tiempo para que el estudiante, por ejemplo, cree sus propios problemas. O sea, muy poco. Generalmente nos quedamos acá en recordar, comprender y aplicar. Y muy poco dedicamos el tiempo a analizar, evaluar y crear, ¿sí? Que son las habilidades de pensamiento de orden superior. ¿Qué materiales y recursos o actividades se pueden trabajar en el aula para poder desarrollar habilidades de pensamiento superior? Tenemos varias. En primer lugar, los proyectos, ¿no? Los proyectos, sabemos que hoy en día está muy de moda todo lo que es el enfoque STEAM, ¿no? El enfoque STEAM implica el poder integrar diversas áreas, como por ejemplo ciencias, tecnología, ingeniería, arte, matemática, ¿no? Y poder hacer que los estudiantes aprendan, ¿no? Como en el mundo real. El mundo real no tiene las áreas por separado, o sea, no es que vas a ver matemática por acá, arte por acá o ciencias por acá, sino que en verdad a veces ante un problema uno tiene que aplicar todo, ¿no? Entonces, este enfoque de proyectos interdisciplinarios es como muy relacionado con el enfoque STEAM. Ensayos argumentativos, líneas de tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el área de ciencias sociales, trabajos cooperativos, el uso de tecnología en general. También se pueden trabajar búsquedas del tesoro, en donde se realizan diferentes retos colaborativos, acertijos, preguntas abiertas, ¿no? Preguntas capciosas, escape rooms o cuartos del rescate, que también es otra metodología que está muy de moda. ¿Alguno de ustedes ha participado en un cuarto del rescate, o sea, que existe hoy en día, o sea, real? ¿Alguno de ustedes ha participado? Me ponen en el chat por No, favor, ¿sí o no? nunca. Ok, bien. No sé si en otras partes de Perú hay, pero en Lima sí estoy segura que sí. Hay diferentes lugares de escape rooms o cuartos del rescate. Yo fui a uno que está por Magdalena, si mal no me equivoco, y es como toda una casa que está diseñada para un juego grupal, ¿no? Siempre es en grupos, y te ponen como diferentes retos muy matemáticos, casi todos los retos son matemáticos, ¿no? Pero son como acertijos y te ponen realmente a pensar, ¿no? O sea, son preguntas así bien interesantes. Claro, como en la película. Y, por ejemplo, recuerdo que éramos 4, empezamos como dentro de una especie de cárcel, ¿no? Y teníamos que desarrollar o resolver un reto, un acertijo matemático para descifrar el código del candado que estaba ahí en la puerta de la cárcel, ¿no? Con eso salimos y estábamos en un cuarto y tenemos que buscar en el cuarto alguna especie de pista, ¿no? Para poder salir de la habitación porque la puerta también estaba cerrada. Entonces buscamos, encontramos otros tipos de retos, con especies de criptogramas y números, o sea, muchos juegos, ¿no? Acertijos matemáticos. Salimos de la habitación y así, en cada lugar que va saliendo hay como un acertijo reto y el reto es como que llegar a salir de la casa, ¿no? Entonces, y tienes 1 hora para hacerlo. Y es como full trabajo colaborativo, bajo presión porque tienes el tiempo y aplicas mucha matemática. Entonces, esta actividad de la vida real, porque hay muchas personas que les encanta y hay diferentes puntos en Lima, por ejemplo, se ha llevado al aula y se ha hecho lo mismo dentro del colegio, y también hay escape rooms virtuales que se han creado con aplicaciones como Geniali, por ejemplo. Entonces en Geniali ustedes buscan la página web y van a encontrar escape rooms ya elaborados, no solamente para matemáticas, sino también para diferentes cursos, y se puede como trabajar de manera colaborativa en equipos con los estudiantes, pero de manera todo virtual, ¿no? Online.
caminata lectoras, encuestas. Las encuestas, por ejemplo, muy aplicables en matemática, sobre todo en la parte de estadística, trabajos de investigación, luego les voy a enseñar un ejemplo, aprendizaje basado en proyectos, monografías, etc. Entonces, todas esas actividades lo que requieren es justamente poner en práctica todo esto, crear, evaluar, analizar, ¿no? Estas habilidades de pensamiento de orden superior. También tenemos otra propuesta, ¿no? De otros autores que tiene que ver con las tareas de alta y baja demanda cognitiva, que están como muy alineadas a las habilidades de pensamiento de orden superior e inferior. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Aquí tengo dos columnas, ¿no? Ejemplos de tareas de baja demanda cognitiva y de alta demanda cognitiva. Por ejemplo, responder en forma oral preguntas que apelan al recuerdo de lo ya tratado, ¿no? O sea, como que repetir algo que el profesor ya explicó. Repetir definiciones oralmente o por escrito. Repetir o recitar fórmulas matemáticas. Identificar palabras claves asociadas a un procedimiento matemático. Describir procesos matemáticos elementales. ¿Sí? Todo esto son tareas de baja demanda cognitiva porque lo único que te exigen es repetir algo que has aprendido. Y cuando uno repite, no necesariamente lo ha aprendido o no necesariamente lo ha comprendido. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, a mí no me gusta mucho enseñar los algoritmos porque son pasos mecánicos, ¿no? Que probablemente el estudiante más adelante lo va a olvidar. Más bien me gusta que el estudiante diseñe su propia estrategia o diseñe su propio algoritmo. Por ejemplo, eso pasa con el tema de la multiplicación, ¿no? Es todo un drama que los niños aprendan a la multiplicación en columnas. Sin embargo, no es el único método para poder multiplicar números de 2 o 3 cifras. Sí, existen como 3 o 4 métodos más. Y, por ejemplo, en la escuela a mí solamente me enseñaron el de columnas, ¿no? Pero ya ahora que enseño, sé que hay otros más. Y entonces yo lo que hago es mostrarle todos los métodos al estudiante y que él escoja el que prefiera, el que entienda mejor, con el que se sienta más cómodo. Tareas de alta demanda cognitiva, ¿no? Lo que más bien deberíamos plantear en el aula. Resolver problemas que tienen varias formas de solución. Estos problemas abiertos que como que tienen diferentes estrategias o caminos o métodos, es lo más rico que podemos trabajar en el aula, ¿no? Y más bien debemos alejarnos de eso de pedirle al estudiante que aplique un solo método. No, o sea, porque ahí lo que estamos haciendo es como que crezca de manera muy cuadriculada en matemática y piense que todo es o blanco o negro y que no hay diferentes matices. Resolver problemas abiertos que tienen 2 o más respuestas válidas también, ¿no? Trabajar problemas en donde no solamente hay una respuesta, sino varias, ¿no? Varias respuestas, o que no haya respuesta también, ¿no? Adaptar una estrategia para resolver un problema. Formular problemas que respondan a determinadas condiciones, o sea, pedirle al estudiante que cree su propio problema. Todo lo que es creación y formulación de problemas, les recomiendo que lean a Uldarico Malaspina, que es un profesor ya emérito, ¿no? De la Católica, que se dedicó casi toda su vida a investigar lo que es creación y formulación de problemas. Desarrollar un proyecto de aprendizaje durante un periodo relativamente amplio, ¿no? Proyectos de aprendizaje, ¿sí? Que no involucren una clase, sino varias, y establecer o comprobar conjeturas. Eso también es muy bueno, ¿no? Ya en las clases anteriores les he enseñado ejemplos de actividades de exploración. En las actividades de exploración justamente se hace esto, establecer y comprobar conjeturas, ¿no? Que el estudiante se plantee una hipótesis y que luego lo compruebe, verifique si realmente funcionó o no. ¿Cómo se llama el profesor que le estoy recomendando, Felipe? Sí, maestra. Sí, ahorita lo pongo. Uldarico Malaspina. Ahí está. Van a encontrar infinidad de artículos de investigación que ha hecho en diferentes revistas sobre lo que es formulación y creación de problemas. ¿Sí? Bueno, se enfoca en resolución de problemas, pero su punto más fuerte es la creación y formulación de problemas. Y hasta ahora, ¿no? A pesar de que ya se retiró de la universidad, ya no sigue como que trabajando, ¿no? Sigue dedicándose a la investigación. Y hay muchas actividades o propuestas interesantes que él hace en el aula que uno lo podría replicar también en su propia aula. Una lectura que les recomiendo, dicho sea de paso, porque esta información lo he sacado de este documento,
Se llama ¿Qué logros de aprendizaje de matemática muestran los estudiantes al finalizar la primaria? Este libro es elaborado por la UMC, ¿no? La Unidad de Medición de la Calidad de los Aprendizajes. Y gracias, Francis. Y el libro es el resultado de una investigación a lo largo de mucho tiempo, en donde se analizan, ¿no?, cuáles son esos logros y también dificultades que muestran los estudiantes al finalizar la primaria. Entonces, habla por cada competencia, ¿no?, diferentes tipos de problemas o tareas que los estudiantes pueden resolver y que no pueden resolver, y analiza por qué, ¿no?, las causas de por qué no puede resolver ese problema, cómo se podría trabajar en el aula, sugerencias, actividades. Entonces, es un libro que yo creo que es muy útil tanto para profesores de primaria como secundaria, porque para los de primaria les va a permitir como que hacer una especie de radiografía y analizar y ver cómo están sus estudiantes, qué de mi enseñanza tengo que cambiar para que no sigan teniendo esas dificultades, y para los de secundaria les va a servir para ver más o menos cómo están llegando los estudiantes de primaria, aunque imagino que por su práctica ustedes ya deben saberlo, pero que también, o sea, te va a permitir corregir, ¿no?, en el camino. Muchas veces cuando tengo estudiantes que llegan a secundaria, hay cosas que tengo que volverle a enseñar, o sea, como que hacer que desaprendan algo que aprendieron mal, ¿no?, para que vuelvan a aprender de nuevo. ¿Qué dice por acá? Gracias, Francis. ¿Nos puedes comentar esos enlaces de qué son? Sí, justamente es la ponencia de Uldarico Malaspina en la maestría en enseñanza de las matemáticas. Es un video que está en YouTube y lo estoy compartiendo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Uldarico Malaspina fue mi profesor en la maestría en la Católica, y la verdad es que es una persona que yo admiro muchísimo. O sea, yo digo, ay, quisiera llegar a su edad y ser como él, ¿no? Somos dos, yo también lo admiro muchísimo. Sí, sí. Yo lo llevé en antes él organizaba el congreso de matemática en la Católica, pero ya pues luego vino la pandemia y ya no se pudo. Así es. Entonces es una persona que ama las matemáticas y transmite ese amor a las matemáticas cada vez que enseña a cualquier grupo de edad, o sea, niños, adolescentes, adultos, jóvenes. O sea, es increíble, es una gran persona. Bien, les decía que os iba a mostrar un ejemplo, ¿no?, de una tarea de alta demanda cognitiva. Esto es para primero de secundaria, es la competencia de gestión de datos e incertidumbre, ¿sí? Entonces, a ver, voy a abrir el documento. Bien, se los voy a explicar, ¿no?, en español. Esta es la sumativa, ¿no?, que les pedimos a los estudiantes. Se hizo un PPT para explicar e introducir más o menos de qué iba a tratar. La idea es que, el tema es como que una agencia de viajes, ¿ok? Ellos van a como trabajar en una agencia de viajes. Y para eso se les introduce un poco el tema, contextualizando, ¿no? Si ellos tuvieran la oportunidad de mudarse a vivir a otro país, ¿cuál escogerían y por qué? Es un poco para recoger sus opiniones, ¿no? Y ya luego se les explica el proyecto en sí, ¿no? Ellos tienen que hacer una decisión para otra persona. O sea, su trabajo en la agencia es mostrarle al cliente opciones, ¿no?, según sus necesidades, y decirle, te sugiero viajar o mudarte a vivir a ese país por tal razón. Y la idea es que él recomiende 2 países para su cliente. Entonces le decimos, bueno, es una especie de discusión, una discusión grupal, ¿no?, para que vean qué tan diferente pueden ser los clientes y las necesidades que tienen, ¿no? Por ejemplo, cliente número 1, una familia de 4 personas y 2 perros, ¿no? La mamá es la dueña de un negocio y trabaja desde casa. El papá se encarga de cuidar a los hijos a tiempo completo y tienen 2 hijos de 6 y 9 años, ¿sí? Fíjense cómo cambiamos los roles. Y eso me encanta hacer mucho en las tareas, problemas, ¿no?, de matemática, un poco para no pensar que siempre el papá es el que trabaja y mamá es la que cuida a los hijos, sino hacer al revés. Entonces, esta es una situación, ¿no? Un cliente 1. Cliente 2, Lionel Messi, ¿no?, jugador profesional, que quiere estar como que entre 2 países, uno donde sea su familia y otro de su donde sea o sea, dedicarse a su carrera, ¿no? Y tiene una esposa y tiene 3 hijos de 4, 6 y 9 años. Entonces ahí los estudiantes discuten, ¿no?, o sea, qué tan diferentes pueden ser las necesidades de cada tipo de cliente. Entonces, ¿qué deben considerar? Deben considerar quién es su cliente,
qué es importante para su cliente, qué factores van a considerar normalmente hacer la decisión, dónde van a buscar, o sea, tienen que buscar información, y cómo van a presentar la información a su cliente. Y el proyecto, porque ese fue un proyecto que duró varias clases, si mal no me equivoco, creo que fueron 2 semanas, tiene 4 etapas. Primero, ellos escogen el cliente, ¿sí? Y describen cómo es el cliente, a qué se dedica, tienen que ser bien detallistas. Número 2, hacer la investigación, ¿no? ¿Qué páginas web van a utilizar? Y en el formative, en la formativa, ya habíamos trabajado algunas, así que pueden utilizar las mismas, o sea, ya era como una especie de ensayo, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades más importantes? ¿Qué otras fuentes de información van a utilizar? ¿Qué estadística van a utilizar? Porque estamos trabajando justamente estadística, ¿no? ¿Qué gráficos, etcétera? Número 3, tomar la decisión en base a evidencias, ¿sí? Usa las evidencias para decidir qué 2 países vas a recomendar o son los más apropiados y presenta la información a tu cliente usando gráficos, tablas, etcétera. Y por último, presenta la información o la decisión a tu cliente, ¿no? Escoge un formato correcto y preséntale todo eso de acá. Aquí, por ejemplo, nuevamente, lo que hacemos es darle variedad y que el estudiante escoja si quiere presentar su resultado final como un video, como un póster, como una exposición oral. O sea, ellos deciden cómo presentar la información final. Bueno, son en qué se va a evaluar, ¿no? Una consulta. Sí, ¿Qué significa FA? Formative, ¿qué es? en la evaluación formativa. La evaluación formativa. Como esta es la evaluación sumativa, tuvo una evaluación formativa previa que también se las voy a enseñar más adelante para que vean cómo era. Ah, ya, ok. Bien. También es importante decirles de un inicio qué se le va a evaluar para que el estudiante sepa qué esperamos de él, ¿no? Qué quisiéramos que nos demuestre. Su comunicación, por ejemplo, ¿no? El saber usar correctamente los términos, el saber elaborar gráficos, ¿no? El poder interpretar los gráficos. Entonces, todo eso es la parte de comunicación. La data, ¿no? Que todo sea investigación en fuentes confiables, que la información sea lógica, ¿no? Que sea los argumentos claros, que justifique correctamente las recomendaciones que dan, no que recomiende porque le gusta, porque le parece, sino que tenga un sustento matemático, ¿sí? Y bueno, ahí se les dio tiempo para preguntas. Entonces, ese era el proyecto. Y cuando hablemos de evaluación formativa y sumativa, les voy a mostrar los documentos que trabajamos con los estudiantes. Fue un proyecto muy interesante. Recuerdo que hubieron una variedad de temas. Aquí no había posibilidad, por ejemplo, que los estudiantes se copien porque cada uno escogió un tema diferente. Hubo un estudiante que, por ejemplo, me escogió a mí de cliente y su investigación se basó en qué país me podrían ofrecer mejor salario. Entonces busqué información, creo que, no sé si en el Banco Mundial, no recuerdo, pero me presentó toda la información y me dijo, Miss, deberías mudarte a esos 2 países, ¿no? Por tales y tales razones. Bien, entonces, a ver, voy a dejar de compartir, regresamos al PPT. Ok, entonces, acá hablamos de evaluación formativa y evaluación sumativa. Ambas son muy importantes, no es que una sea más importante que la otra, ¿sí? La evaluación formativa es aquella que se lleva a cabo durante la enseñanza y tiene 2 objetivos. En primer lugar, ajustar la intervención del docente, porque a mí me permite ver cómo están yendo los estudiantes, qué debo reforzar, ¿no? Siempre la evaluación formativa a mí me va a permitir ver por dónde tiene que apuntar mi retroalimentación, ¿sí? Para ver dónde necesitan más ayuda, ¿no? Y por otro lado, tiene que darle información también al mismo estudiante, o sea, que esa información recogida le sirva para él, para que sepa en qué está bien y en qué tiene que mejorar, o qué errores no debe cometer en la evaluación sumativa, ¿sí? Entonces, esa es la función básica de la evaluación formativa, ¿sí? No debería haber ninguna evaluación sumativa si es que antes no ha habido una evaluación formativa. Y debe ser, bueno, la forma de retroalimentar
podría ser individualizada, es decir, a cada estudiante, ¿no? Y es lo ideal, no decirle a cada uno en qué puede mejorar. Pero a veces pasa que hay tantas evaluaciones que no hay tiempo, entonces, o de repente, según los casos, ¿no? Podría ser una evaluación, una retroalimentación grupal a todo el salón, ¿no? Decirle, miren, a veces me ha pasado que he mostrado como ejemplos de muy buenos trabajos, decirle, miren, ¿no? Esto es léanlo, fíjense a ver qué bueno pueden observar ahí. Entonces ellos ahorita van analizando, ya, ¿no? Después otros modelos de, aquí qué podría mejorar, o sea, es como una evaluación más grupal con todo el salón. A ver, les voy a mostrar esos ejemplos. Les decía, este proyecto, voy a compartir mejor todo el escritorio. Este proyecto se trabajó en primero de secundaria. Entonces, una vez que se presentó el PPT, ya luego se compartió el documento y ese documento se creó una copia para cada uno en Google Classroom. Y lo iban completando en cada sesión de clase. Sí les pusimos como indicaciones que solo se podía completar durante la clase, no podían hacerlo en la casa, ¿ya? Porque siempre tenía que ser bajo la supervisión del docente. Y obviamente nosotros podemos ver, ¿no? La última fecha y hora de modificación del documento para hacer el seguimiento. Bien, entonces acá está la explicación de... esta es la formativa. Ok, esto fue previo al proyecto. Aquí el tema era ¿qué país tiene mejor acceso a educación? Ese fue el tema que íbamos a investigar en la evaluación formativa. Y vamos a evaluar el criterio de comunicación matemática y resolver situaciones de la vida real. Entonces, aquí se le explica al estudiante que va a investigar cuál es el país que tiene mejor acceso a la educación y que no hay una respuesta correcta, ¿no? Sino que en verdad va a depender mucho del sustento que él dé. O sea, ya desde el inicio le decimos de que no hay una respuesta correcta, o sea, ahí pueden haber varias. Va a depender mucho de la justificación que él nos dé. Y le decimos los pasos, ¿no? Como primero secundaria, entonces tiene que hacer una investigación un poco más guiada. Entonces, el primer paso le decimos que vaya a esta página web. Y en esa página web es un reporte de desarrollo humano donde hay un montón de información, data, ¿no? De diferentes temas. Entonces le pedimos que descargue el link del documento Índice de Desarrollo Humano, que es este que está acá. Índice de Desarrollo Humano. Y yo lo tengo descargado. Es este Excel. Fíjense, en este Excel aparecen todos los países y aquí a la mano derecha aparecen diferentes rubros o criterios. Por ejemplo, índice de desarrollo humano, ¿cómo le llaman? Expectativa de vida, ¿no? Esperanza de vida. Años, ¿no? De escolaridad, ¿no? Los años esperados de escolaridad. El promedio de años de escolaridad, Producto Bruto Interno, etc. Hay un montón de temas, pero nosotros les pedimos que solamente se enfoque en trabajar con la columna G, que es años de escolaridad, ¿no? Que se espera, esto de acá. Este de acá. Entonces aquí sale, ¿no? Por cada país, ¿no? Cuántos años el niño o joven, ¿no? Accede a la educación. Y luego empiezan las preguntas, ¿no? Primero, por ejemplo, ¿por qué crees que este rubro, este tema es importante en el tema de educación? ¿Qué tiene que ver los años de escolaridad con el acceso a la educación? O sea, un poco para que empiece a analizar, a entender el tema, ¿no? Y empezamos con una tarea muy fácil, que es simplemente le ponemos 6 países y le pedimos que copie el año de escolaridad, los años de escolaridad que hay en cada país, ¿no? Y luego que decida qué tipo de gráfico es el más adecuado para esta información. Fíjense que no les pedimos elabora un gráfico de barras, no, sino le decimos qué tipo de gráfico crees que sea el más adecuado para mostrar esta información. Aquí la idea es que el estudiante escoja o elija o se dé cuenta que el gráfico de barras es el más apropiado, ¿no? Para poder comparar los diferentes años de escolaridad en cada país. Luego le pedimos que con el Google Sheets cree el gráfico. Para eso, previo a ello, ya habíamos tenido una clase en donde trabajamos cómo elaborar gráficos estadísticos con Google Sheet, ¿no? En Internet. Y luego se les pide analizar, ¿no? A partir del gráfico, cuál es el país que tiene mayor cantidad de años, cuál es el que tiene menos, qué información obtienes del gráfico, qué puedes interpretar del gráfico. Y luego viene un nivel un poquito más difícil, ¿no? Que es
anda este enlace, ¿sí? Y averigua los años de escolaridad en un país en los últimos 10 años. O sea, por ejemplo, acá le pedimos que él escoja el país y que copie los años en los últimos 10 años. Entonces aquí, por ejemplo, esta página web es del Banco Mundial. Y del Banco Mundial tú escoges el país y te salen los años. ¿Sí? Acá, miren, fíjate, acá está toda la información. Entonces luego le pregunta, ¿qué tipo de gráfico es el más apropiado? No le pedimos, haz un gráfico de líneas, sino, ¿cuál gráfico crees tú que es el más apropiado para mostrarte información? Entonces el estudiante tendría que decir, como estamos hablando de tiempo, entonces lo más apropiado sería el gráfico de líneas, ¿no? Crea el gráfico, insértalo, interprétalo. Y luego viene una parte un poco más compleja que es, escoge un país, ¿no? De los que tengan mayor cantidad de años de escolaridad, con uno que tenga menos cantidad, y copia los años y elabora el gráfico, interpreta, ¿no? Y aquí es un poco, o sea que ya la comparación, ¿no? Comparar dos realidades totalmente diferentes. Y por último viene la parte de evaluación o reflexión, ¿sí? Aquí la idea es que en base a todo esto, que él diga cuál cree que es el país que tiene mejor acceso a educación y por qué, ¿no? Que sustente estadísticamente, ¿no? Matemáticamente sus respuestas. Como hay estudiantes que acaban muy rápido el proyecto, antes de las 2 semanas, entonces pusimos una parte extensión opcional, ¿no? Que son con preguntas adicionales, un poquito más complejas, justamente para que esos estudiantes no sientan que luego ya no tienen nada que hacer, ¿no? Entonces, esta es la evaluación formativa. Y esta evaluación permitía identificar, por ejemplo, cómo interpretaban los estudiantes, ¿no? Qué tipo de interpretaciones están dando a los gráficos, ¿no? Si están haciendo la elección apropiada de los gráficos estadísticos, también si están elaborando correctamente los gráficos o no, porque a veces pasa que o no ponen las etiquetas, los ejes, el título, ¿no? Esos pequeños detalles que como que te dan toda la información del gráfico para poder que otra persona lo pueda leer, ¿no? Con normalidad. Entonces, esa es la evaluación formativa. Y luego, la evaluación sumativa es para determinar el grado de consecución que un estudiante ha alcanzado según el objetivo. Es la que se usa, por ejemplo, para asignar una nota en un bimestre, en el año, para poder también decidir si el estudiante pasa o no, etc. Y en este caso, la evaluación sumativa ya era el documento del PPT que les enseñé, ¿no? Está casi la misma información, pero aquí ya está un poco más detallado, con tareas más específicas, para que el estudiante vaya completando, ¿sí? Entonces, fíjense, y es muy importante siempre en toda evaluación tener la rúbrica desde el inicio para que sepan, ¿no? Y les decimos, lean la rúbrica, ¿no? ¿Cómo es un nivel 7-8, que en nuestro caso es lo máximo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar el máximo nivel o tener como que la mayor nota en cada criterio? Y ahí está detallado qué es lo que se espera que el estudiante haga. Bien. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la evaluación formativa sumativa que les acabo de enseñar? Bien, parece que no. Vamos con el tema de la retroalimentación, que creo que Elizabeth nos preguntó hace unas clases atrás. Retroalimentar a los estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia el nivel esperado y ajustar la enseñanza a las necesidades identificadas, ¿no? Una retroalimentación es eficaz cuando el docente observa el trabajo del estudiante, identifica sus errores recurrentes y los aspectos que más atención requieren. Aquí, por ejemplo, tenemos que cambiar nuestra forma de evaluar. Es decir, no simplemente poner check o X, sino empezar a identificar, ¿no? ¿Qué errores hay y cuáles son las causas o fuentes de ese error? Entonces, para eso, ¿qué preguntas te puedes hacer como docente? ¿Cuál es el error principal que identificas en los estudiantes? ¿No? ¿Cuál es la razón probable para cometer ese error? Si ese error es un error de tipo conceptual, o sea, no le ha quedado bien claro el concepto, o es un error procedimental, o sea, en el proceso se equivocó en alguna parte. Entonces hay que identificar eso, ¿no? ¿Qué necesitas saber para no volver a cometer ese error? ¿Cómo puedo guiar al estudiante para que evite el error en el futuro? ¿Y cómo pueden aprender los estudiantes de este error? Porque la idea es, repito, que ellos vean el error como una fuente de aprendizaje, ¿no? No como algo negativo, no como algo malo, sino como una oportunidad para aprender.
Entonces, aquí les pongo un ejemplo, ¿sí? Dice, en la banda de música de la escuela hay 30 estudiantes, de los cuales 2/5 tocan tambor. ¿Cuántos estudiantes tocan tambor? Un estudiante realizó el siguiente procedimiento incorrecto, puso 30 entre 2 igual 15. Su respuesta fue 15 estudiantes tocan tambor. Bien. ¿Cómo sería retroalimentar de manera inadecuada? Decir al estudiante que en situaciones como esta, siempre el numerador multiplica la cantidad, obteniendo un producto que luego se divide entre el denominador para dar con la respuesta. 2 por 30 entre 5 igual 12, ¿no? ¿Y qué pasa? Que muchas veces esto es lo que el docente hace, ¿no? Le dice cómo tiene que hacer. Y eso no es retroalimentar. Porque lo que le estás diciendo es la serie de pasos, el estudiante no va a entender por qué lo va a hacer y lo va a repetir porque tú le estás diciendo, pero probablemente va a volver a cometer ese error más adelante, ¿sí? Entonces, la idea no es decirle cómo hacerlo, ¿sí? Eso no es retroalimentar de manera correcta. Procedimiento sugerido, preguntarle, ¿cuántos estudiantes hay en la banda de música? Entonces, el estudiante tiene que volver a leer, ¿no? Ah, hay 30 estudiantes. ¿Podrías representar a los estudiantes de la banda? Si quiere que dibuje circulitos o que haga un rectángulo, como quiera representarlo, ¿no? Como cantidad discreta o continua. ¿Cuál representa la unidad al que debe aplicarse la fracción dada? ¿Un estudiante o los 30 estudiantes? ¿No? Entonces, fíjense, o sea, esta retroalimentación no ha dicho ninguna respuesta, solamente son puras preguntas. Son 3 preguntas que más o menos van a orientar al estudiante a repensar o revisar lo que hizo, ¿no? Como que asegurar su comprensión. Vamos con otro ejemplo. Procedimiento inadecuado. Proponer situaciones similares, sustituyendo los valores para poner en juego su aprendizaje. Al verificar que resuelve ese tipo de problemas, da por hecho y afirmar que logró el aprendizaje, ¿no? Ponerle un ejemplo diferente con otras cantidades y decirle, mira, se hace así, y el estudiante lo repite, y tú piensas que ya entendió, pero no entendió, sino que está repitiendo lo que tú has hecho. ¿Sí? Entonces, eso no es retroalimentar. Procedimiento sugerido. A partir de las respuestas se puede definir si la dificultad está o no en la identificación de la unidad o la que se aplicará a la fracción cuando se trabaja con cantidades discretas. También convendría preguntar qué representa cada elemento de la fracción 2/5. Según la respuesta se puede determinar si tiene dificultad o no en la interpretación de la fracción. O sea, acá es más analizar el motivo del error, ¿no? ¿A qué se debe su error? De repente está interpretando de manera correcta la fracción o no comprende lo que es una fracción. Entonces, vemos ahí diferencias en la retroalimentación. Y vamos también ahora con la metacognición, que es algo muy importante dentro del aprendizaje. Estrategias cognitivas y metacognitivas, ¿no? Las estrategias cognitivas te permiten avanzar a una meta, ¿no? De aprendizaje, y las metacognitivas son las que te permiten controlar el avance de tu aprendizaje. Van muy de la mano, ¿sí? Y para eso vamos a hacer una actividad, ¿ya? De exploración. Lo que van a hacer es completar este documento, todos van a completarlo en la sección donde les corresponde. Es decir, por ejemplo, si yo soy profesora de primaria, me voy a la parte de primaria, si soy de secundaria, voy a la de secundaria, si soy superior a superior. Y por favor, ingresen al documento que les acabo de compartir en el chat. Veo que hay 3 ahí. Bien, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer una lista de preguntas, estrategias o tareas cognitivas y metacognitivas, ¿ok? Para eso pueden buscar en internet diferentes ideas o de repente desde su experiencia, si ustedes ya conocen alguna estrategia cognitiva o metacognitiva que les haya ayudado, también lo pueden copiar, ¿sí? Entonces, a ver, acá tenemos a 13 personas, ¿ya? Así que yo creo que suficiente podemos completar. De repente a lo mejor pueden poner guiones, ¿sí? Para poder diferenciar y no estén escribiendo encima de la otra persona. Y para esto tienen 5 minutos, ¿ok? ¿Quedó claro lo que tienen que hacer? Sí. ¿Sí? Ok, entonces a buscar en internet o desde su experiencia completen por favor la tabla.
Muy bien. Ya pasaron los 5 minutos. Vamos a ver cómo va esto. Estrategias cognitivas en primaria: resolver, calcular, identificar, graficar, presentar. Metacognitivas: ¿cómo aplicas en tu vida diaria lo que aprendiste y en clase? ¿Qué estrategias te resultó más fácil? Secundaria: comprender el problema, organizar datos, realizar cálculos, subrayado, palabras clave, qué te pide el problema, qué datos te ayuda, resolver, repetición, adquisición, codificación, almacenamiento. Muy bien. Yo creo que tanto en primaria y secundaria añadiría, por ejemplo, las estrategias heurísticas, ¿no? Como son estrategias para poder resolver problemas matemáticos, ¿sí? A ver, por acá, metacognitivas. Evaluación: preguntar cómo te sentiste en la clase, qué aprendiste, qué dificultades tuviste, cómo las superaste. Personalmente, no suelo usar mucho cómo te sentiste en clase o esa pregunta de si te gustó o no te gustó la clase, porque a veces suele ser como muy subjetivo, ¿no? Entonces, más bien a veces puedo cambiar por ¿entendiste la clase? ¿Llegaste a comprender la clase? Sí o no, es como más directo, ¿no? Enfocado a la comprensión o al aprendizaje. No digo que no se pueda preguntar, ¿no? Sino que a veces el tema del si te gustó o no te gustó, cómo te sentiste, suele ser muy subjetivo y no apunta. O sea, puede ser que el estudiante haya comprendido, pero no le gustó la clase, por ejemplo, ¿no? O puede ser que el estudiante se sintió aburrido, pero sí entendió. Entonces, como que no va muy conectado con el tema de aprendizaje. O en todo caso, habría que reformular bien la pregunta para que sea bien directa. Yo creo que los pasos de Polya irían a estrategias cognitivas, no metacognitivas. Las estrategias metacognitivas son más que nada para que el estudiante se analice y se evalúe qué le funcionó y qué no le funcionó. ¿Sí? O sea, qué logró aprender y qué no y por qué. O sea, un poco para que se mire a sí mismo. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo aprendiste? Ajá, muy bien, la autoevaluación es parte de la metacognición. Usar el optimismo para incrementar la motivación, planificar metas de aprendizaje. Hoy, ya, ok. Muy bien, continuemos. Ahora vamos a hablar de la autoevaluación y la coevaluación. La autoevaluación y la coevaluación ambas son muy importantes para el desarrollo de la metacognición, ¿sí? Ayuda a que el estudiante aprenda a mirarse a sí mismo y asuma la responsabilidad de su propio aprendizaje. Para ello es de mucha ayuda contar con ejemplos o modelos de productos de estudiantes de años anteriores con diferentes niveles de logro. Entonces, si yo quiero que el estudiante se autoevalúe, a veces es un poco difícil que se autoevalúe de la nada, o sea, como que a veces pasa que los estudiantes piensan que todo lo han hecho muy bien, que todo es perfecto y que se merecen la mejor nota. Pero si tú les enseñas ejemplos o modelos de trabajos muy buenos, ¿no? Y le dicen, mira, es un trabajo que ha tenido tal nota, ¿no? Entonces ahí comparan con el suyo y dicen, ah, ya, me faltó esto, me faltó el otro. O sea, como que ya pueden ser un poco más críticos consigo mismos. Porque por lo general, cuando pedimos autoevaluarse, tienden a ser muy generosos ellos consigo mismos. Y más bien con el tema de la coevaluación suelen ser muy críticos, ¿no? Con el otro suelen ser muy críticos. Aquí una estrategia hay varias, pero ese es un ejemplo de cómo trabajar la autoevaluación, la dinámica del semáforo. Pueden hacerlo como un póster en la pizarra o en la pared y que los estudiantes escriban composites o un papelito en fotocopia, ¿no? Y que cada uno llene. Esta herramienta ayuda a que el estudiante se evalúe al final de una clase. Y aquí pongan, por ejemplo, algo en lo que necesito ayuda. Ponen, ¿no? ¿Qué temas, qué punto necesita ayuda? Algo que me deja dudas, o sea, que está como que no muy seguro. ¿Y qué aprendió, no? O sea, verde es como, esto sí estoy seguro, lo entendí muy bien, lo aprendí muy bien. Entonces, esa es la dinámica del semáforo. Esta dinámica se llama entre pares. Francis. Meli, en la dinámica del semáforo o sea, eso lo podríamos tener en una esquina del salón y los chicos van pegando su post-it, ¿no? Ya, Así es, sí. Lo que yo hago para no, digamos, para maximizar, ¿no? Y ahorrar, ya tengo el póster, ¿no? Elaborado con estas preguntas y simplemente dejo el espacio en blanco. Entonces, en cada tema, simplemente se cambian los post-its nada más. O sea, Claro. claro. Entonces ya como que el póster queda como el fondo, ¿no? Y lo que van Claro. cambiando son la respuesta de los estudiantes. Esa, por ejemplo, es una actividad para hacer autoevaluación, ¿no? Y trabajar la metacognición. Porque ahí el estudiante se va a evaluar y va a ver
qué entendió muy bien, qué no entendió y qué entendió más o menos. Y que nosotros también debemos hacer para la siguiente clase para que, ¿no? Poder Exacto. aclarar dudas, ¿no? Ajá. Así es, porque justamente esta información a nosotros nos va a servir para poder ajustar, ¿no? Y ver a qué debemos dedicar más tiempo en la próxima clase. Listo, perfecto. Gracias, Meli. Ujú. Bien, esta dinámica es entre pares, ¿sí? Es como una especie de coevaluación en parejas. Y dice, en esta actividad los alumnos trabajan en parejas y analizan los trabajos de cada uno, ¿no? Evaluando similitudes y diferencias y luego responden de manera individual estas preguntas, ¿no? ¿Qué aspectos valoras del trabajo de tu compañero? Fíjense que está escrito de manera positiva, porque como les digo, generalmente en la coevaluación ellos tienden a ser muy críticos con sus compañeros, ¿no? Entonces aquí es un poco reconocer lo bueno, ¿no? Del otro compañero. ¿Qué ideas tienen en común? ¿Qué ideas son diferentes, ¿no? ¿Qué parte de tu trabajo de tu compañero te resulta novedoso y podrías incorporarlo en tu trabajo, ¿no? ¿O qué parte de tu trabajo crees que tu compañero podría incorporar en el suyo? Entonces son preguntas para hacerse evaluación entre parejas, ¿no? Y esto, por ejemplo, es muy útil como una especie de, esto podría servir como una evaluación formativa antes de la evaluación sumativa. La evaluación formativa no solamente implica que el feedback o la retroalimentación sea por parte del docente, la retroalimentación también podría venir por parte del estudiante. Ok, entonces, ¿tienen hasta acá alguna pregunta sobre la auto y la coevaluación? Otro aspecto muy importante es que cuando trabajamos en grupos, sí es recomendable tener los 3 puntos de vista, ¿no? La auto, la co y la heteroevaluación. La autoevaluación le va a servir al estudiante para analizarse a sí mismo. La coevaluación va a permitir que los estudiantes se evalúen entre ellos, ¿ok? Y el docente pueda recoger información de qué cosas han pasado dentro del grupo que a veces el docente no lo logra ver. Y tu evaluación como docente, ¿no? Porque al momento de hacer la triangulación, puedes identificar ciertos patrones que podrían pasar. ¿Qué puede pasar? Que, por ejemplo, hay un estudiante que no ha aportado en nada, ¿ya? En la autoevaluación se pone muy buena nota, pero en el grupo le ponen baja nota, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en la autoevaluación, como repito, suelen hacer ellos muy generosos consigo mismos. Entonces, como que la coevaluación es más sincera, ¿sí? Bien, entonces, si no hay preguntas, vamos a la actividad, ¿sí? Vamos a retomar las sesiones de clase que hemos trabajado en la sesión 3 y vamos a terminar las sesiones, retomarlas, porque en algunos casos se quedaron como a medias o en la parte inicial, ¿ya? Y van a tratar de incorporar todo lo que hemos visto hoy día. Algunos aspectos pueden usar de repente metacognición, autoevaluación, coevaluación, evaluación formativa, etcétera, ¿ya? Para eso vamos a recordar cuáles serán los grupos, ¿ok? Les voy a dar acceso a la carpeta. Aquí está. El grupo 1 eran las 3 profesoras de primaria. Si mal no me equivoco, Francis eres una de ellas, ¿no? Sí. Ya. De ahí no recuerdo quiénes eran las otras 2 profesoras de primaria. Por favor, Jessica. Jessica y... Elizabeth. No, Elizabeth creo que es secundaria. Había alguien más, pero bueno, y ahí lo van completando, ¿ok? Al menos ya tenemos a Francis y Jessica. El grupo 2 sí están los integrantes. Ahí dice Elizabeth, Dayan, Maribel, Melissa. Grupo 3, Diana, Felipe, Mirta, Mabelin. Y grupo 4, Charo, Ana, Ingrid. ¿Ok? Entonces voy a armar ahorita las salas de Zoom en base a estos grupos y van a tener unos, a ver, ¿qué es? Unos 25 minutos para poder terminar su sesión o al menos avanzar lo más que puedan, ¿ya? Recuerden, es elegir el grado, elegir el tema, redactar un objetivo de aprendizaje, un logro de aprendizaje. ¿Cuál va a ser la evidencia o la evaluación que te demuestre que el estudiante ha alcanzado ese logro de aprendizaje? Luego tu sesión dividida en 3 momentos básicos, inicio, proceso y cierre. ¿Qué materiales y recursos va a utilizar? Y el tiempo destinado a cada sección. ¿Sí? Básicamente eso.
¿Alguna pregunta antes de mandarlos a los grupos? Ok, parece que no hay preguntas. Entonces, ahorita, por favor, cada uno puede ir ingresando al documento que le corresponde mientras yo armo las salas, porque eso me va a demorar un poquito, ya que lo voy a hacer de manera manual. Y disculpe, en el chat podría enviar el enlace del documento, por favor. Sí, lo envié. Envié la carpeta. Ahí en la carpeta entran al documento que les corresponde. Abiela, ¿me escuchas, Abiela? Sí, maestra, lo escucho. Abiela, ¿tú eres de primaria o secundaria? Secundaria. Ok, te voy a poner en el grupo 4, ¿ya? Delia, ¿está Delia? Hola, ¿me escucha? Sí, Delia. ¿Tú eres primaria o secundaria? María. Primaria, ya, entonces vas al grupo 1. Juana. ¿Está por ahí Juana? Bueno, igual por descarte sé que va a ser secundaria. Bien, ahora sí, ya están las salas, tienen 25 minutos para poder trabajar y avanzar lo más que puedan en su sesión de clase, ¿ok? Cualquier cosa me llaman. Muy bien, profesores, ya pasaron los 25 minutos, así que vamos a tratar de dar un poco de feedback a los trabajos que han hecho. Obviamente está todavía en proceso, pero ya con lo que han avanzado más o menos se puede bosquejar algunas ideas, ¿no? Tenemos el grupo 2 que ha hecho para quinto año, dice, se espera que el estudiante al final de la sesión aplique métodos y procedimientos más óptimos para llegar al término conocido en un sistema de ecuaciones lineales. Esto de acá, no sé si lo pueden volver a copiar porque no logro leer. O sea, le he tratado de ampliar, pero igual está muy borroso, como medio pixeleado, no se logra leer bien. A ver, dice, se presenta la situación. Supongo que la situación significativa debe ser esta, supongo. Para hacer trabajar en grupos de 4. Sí. Ajá, sí. Los integrantes de cada grupo identifican datos y métodos de solución, los integrantes de cada grupo analizan el método de solución, los integrantes de cada grupo describen paso a paso, la docente realiza el acompañamiento con cada equipo, la gente brinda una ficha informativa. Ya, yo creo que, o sea, está muy bien plantear una situación, ¿no? Y pedir que cada grupo trabaje. Luego, no sé si alguna parte está, pero la idea es que los grupos compartan lo que han hecho para que cada grupo comparta, a lo mejor han usado diferentes estrategias. Sí, en la parte del cierre, Miss, era eso, ¿no? Socializar el trabajo, pero también se tenía pensado de que ahora cada equipo como que iba a haber una coevaluación al equipo contrario, ¿no? Y resaltar de repente qué procedimiento hizo el otro equipo o de repente qué método usó el otro equipo y cuál les parecía mejor. Más o menos ese era el ideal final. Muy bien, excelente, buen trabajo.
Bien, vamos con el grupo número 3, dice, segundo, aumentos y descuentos porcentuales, este tema es muy interesante. Relaciona cantidades y magnitudes de situaciones y las expresa en un modelo de aumentos y descuentos porcentuales sucesivos. Elabora un catálogo con productos en venta con descuentos sucesivos. Se aplicará una rúbrica de evaluación. El docente da la bienvenida a los estudiantes, indica que trabajarán organizados en mismos grupos de que fueron formados en la sesión anterior. Plantea algunos interrogantes para explorar los saberes previos con respecto al tema. El docente comunica, comunica el propósito de la sesión y la forma. Ya. Bueno, como te dije, no hay nada en la sesión en sí. Aquí, por ejemplo, lo interesante sería recoger, ¿no?, las creencias de los estudiantes. Pues muchos piensan que, por ejemplo, si un producto tiene 10% de descuento y luego 15% de descuento, en total tiene 25% de descuento. Entonces, es bueno sacar a la luz en el salón esas creencias que tienen, porque es como su hipótesis inicial, y que luego las comprueben o las verifiquen, ¿no? Ponerles casos o situaciones para que verifiquen y luego analicen, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no sucedió lo que ellos esperaban, ¿no? Que se sumara el porcentaje. Y por ahí empieza la exploración, algunos analizarán que el total es el que va cambiando. Entonces es un tema muy interesante para discutir en el aula y para recoger estas creencias que suelen tener los estudiantes en matemática, ¿no? Muy bien, un tema muy apropiado. Veamos con el siguiente grupo, primero y secundaria, ecuaciones, expresar con lenguaje matemático información del entorno utilizando simbología correcta, presentación en Jamboard, diversas situaciones de entorno, relaciones de datos del entorno con simbología matemática. Se presenta progresivamente diversas expresiones literales, un número aumentado en 2, el triple de mi propina. La mamá de Diego le escribió un curso de natación pagando, ya. La profesora anuncia el logro esperado. Creo que el logro siempre va al inicio, ¿no? Como que eso es lo primero que tiene que decirse el estudiante, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la clase? O sea, ¿qué es lo que se espera que aprenda en la clase? Y luego, bueno, obviamente eso tiene que ver con álgebra, no es como el lenguaje algebraico y es un mundo nuevo para los estudiantes, ¿no? Como pasar de un texto a lenguaje matemático, ¿no? Algebraico. Sí, entonces también está en proceso la sesión. Muy bien. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta con respecto a todo lo que hemos visto? Por si acaso, la lectura anterior del Ministerio de Educación lo he subido al Classroom, ahí lo van a encontrar. Y otra lectura que les recomiendo es esta de acá, Guía para diseñar situaciones cooperativas, que es esta que está acá y que también lo he subido al Classroom. Es una guía que te ofrece, o sea, ahí están muchos de los temas que hemos conversado en las clases y te enseña varios ejemplos de cómo poder trabajarlos en el aula. Entonces es muy completa, o sea, tiene casi todos los puntos o elementos que un profesor debe considerar si es que quiere implementar aprendizaje cooperativo en el aula, ¿sí? Bien, entonces esta ficha es... Lisa. ¿Perdón? Discúlpame, Lisa. El grupo 1 ya lo subió hasta donde había llegado. Ok, a ver, vamos a ver. Grupo 1. A ver, dice... Quinto de primaria, suma de ángulos internos de un triángulo. Muy bien, también interesante. Los alumnos descubren las propiedades de los ángulos internos de un triángulo. Para ello usan diversos recursos e instrumentos de dibujo, estrategias para medir de manera exacta o aproximada. Además, determinan la medida de los ángulos de un triángulo. Mostrar los triángulos construidos mediante un afiche. En equipos analizan la información de una situación problemática. A Liz le piden construir un triángulo cuyos ángulos miden 100, 120 y 60. Ella dice que le dieron mal un dato. ¿Es correcto? Muy interesante la propuesta que plantean. Es como para crear conflicto cognitivo en el estudiante, ¿no? Comprensión del problema. Responden las situaciones. ¿Cómo se mide un triángulo? ¿Cuánto tienen que medir los ángulos internos de un triángulo? ¿Qué tipo de triángulos conoces? Búsqueda de estrategias. Construye triángulos en una hoja de papel y pinta con un color diferente cada ángulo interno. Con el transportador mide los ángulos internos. Cortan los ángulos internos y los unen para identificar la medida total de los 3 ángulos. Aquí, por ejemplo, hay que... a ver, algunos niños van a necesitar más orientación porque no todos suelen como ponerlo bien. Entonces, lo que yo hago es pedirles que dibujen el triángulo y que pinten bien el vértice, con
de repente, ¿no? Para que luego sepan que tienen que unir los ángulos por el vértice, porque si no se hace un mundo al momento de querer unir los ángulos, sí. Representación, representa de manera concreta y gráfica la situación realizada, dan respuestas a la situación de sus cuadernos, definen la propiedad de los ángulos internos de un triángulo, presentan diversos tipos de triángulos que les ha permitido llegar a la propiedad, determinan los ángulos internos, determinan el verde de una media de... Ajá, muy bien, está muy bien avanzado. A veces también, o sea, me parece genial la idea de usar el material concreto, dibujar el triángulo y medir los ángulos. De repente, si trabajan de manera cooperativa, entonces cada uno hace 2 o 3 triángulos y ya tienen como 10 o 12 triángulos y luego pueden hacer una tabla, ¿no? Y colocar, ¿no? Las medidas de cada uno de los 3 ángulos y cuánto suman, porque puede ser que al momento de cortar o al momento de medir hay algún error y por ahí a alguien le salió 179, 178, 181, entonces como ya sí tengo varios casos, entonces puedo encontrar algún patrón, ¿no? Y ahí ya viene la regla. Entonces se van a dar cuenta al analizar los diferentes casos es que la mayoría o todos llegan a ser 180. Entonces de ellos mismos viene esto de, entonces los ángulos de un triángulo suman 180. Fíjense cómo, o sea, la sesión de aprendizaje es muy constructiva porque el docente no les dice la propiedad, sino que el estudiante solito lo tiene que descubrir. Otra cosa interesante es después analizar preguntas, o sea, ya cuando ellos descubren la propiedad, empezar a pensar, ¿no? ¿Cuál es el valor mínimo que puede tomar un ángulo? ¿Cuánto es el valor máximo que podría valer un ángulo, ¿no? Un triángulo podría tener 2 ángulos de 90, por ejemplo, o sea, poner esos casos para analizar una vez que ya han internalizado la propiedad, pero muy bien, buen avance, grupo 1. Gracias. Y les decía esta lectura que les recomiendo, ya esta lectura es para todos y lo prometido es deuda. A partir de la participación, creo que Charo, Francis, Elizabeth, Dayan, Jessica y Diana fueron las que más han participado y les dije que les iba a dar un premio extra que es una ficha de dinámicas grupales, que casi nunca lo he compartido en ningún taller, es algo muy personal que tengo, que es como una especie de resumen de todos los cursos o capacitaciones que he tenido y lo he elaborado. Entonces, solamente para confirmar, quiero saber si sus correos son los siguientes, porque lo completaron creo que en la primera sesión. A ver, solamente para confirmar. Diana, ¿ese es tu correo? Sí, ese es mi correo, Melissa. Ya. Dayan, supongo que también es porque es la única Dayan. Elizabeth, ¿ese es tu correo? Sí, ese es mi correo, sí, Ercal, es toda la vida. Sí. Charo, ¿ese es tu correo? Sí. Muy bien. Francis, ese es tu correo definitivamente. Jessica, ese es tu correo, ¿verdad? Sí, gracias. Ya, perfecto. Bien, aquí está la bibliografía que pueden consultar, ¿no? Las referencias. Y casi todos los documentos que les he compartido están en el Classroom, ahí los pueden revisar y está organizado por sesiones. Entonces ahí está desde la sesión 1, ¿sí? Sesión 2, sesión 3, 4, bueno, 3 y 4 no hemos visto muchos documentos porque ha sido más práctico, ¿no? De material virtual. Y sesión 5 con lo que hemos visto el día de hoy. Yo les quiero agradecer muchísimo por su participación en este curso, ¿no? 5 sesiones, que ha sido una maratón de poder hablar muchas cosas que espero les pueda servir en su aula y les deseo todo lo mejor en este nuevo año académico. Muchas gracias, Melissa. Melissa, una consulta. ¿Cuánto tiempo va a estar disponible ese Classroom? Probablemente varios meses. Ya para ir descargando de a pocos. Ok, Sí. gracias, Melissa. Muy Muchas dinámica gracias. tu enseñanza. Gracias por todo lo que has compartido. Eso, muchas gracias, Melissa, por todo lo que nos has compartido, esa experiencia, rica experiencia que tienes. Realmente creo que a todos nosotros nos ha enriquecido y que vamos a ponerlo en práctica de aquí en adelante. Gracias por todo. Que Dios te bendiga. Gracias a ustedes. Buen fin de semana. Igualmente, gracias. Miles de bendiciones.
Bendiciones a todos. Muchas gracias. bastante. Sí, gracias a todos. Gracias, Hasta luego. Melissa. Salimos Buenas ganadores noches. con tu exposición. Como Realmente. siempre, Sí. sí, no hay nada que perder con tus exposiciones. Siempre han sido así. No cambies, Melissa. Muchas gracias por sus palabras. Les deseo- Habrá que seguirte. Habrá que estar atentas a los cursos que das. Bueno, Gracias. aprovecho para decirles, ¿no? La próxima semana va a haber un curso en la UPC, el Congreso de Educadores, y voy a dar un taller ahí de materiales y recursos. Eso es lo más próximo que se viene, así que están cordialmente invitados. Obviamente pueden acceder a todas las conferencias y talleres que van a haber, ¿no? Los talleres de Apinema también se vienen. Sí, también se viene las videoconferencias de Apinema en mes de marzo por el Día de las Matemáticas. Y bueno, y ahí en la cuenta de Apinema también pueden chequear qué más hay. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Cuídense, un abrazo muy grande a todos. Gracias. Gracias, Meli. Gracias.